Quiero agradecer a la librería Letras Corsarias por este espacio de diálogo, no por nada es Librería Cultural 2024. Quiero agradecerle a Gemma también su presencia aquí y también a María Moore, que está hoy aquí con nosotros participando a este diálogo, ¿no? Pues efectivamente que estamos aquí para presentar un libro que ya yo, pues normalmente digo que es el último libro de Gemma, pero en realidad es su primer libro, me sale siempre decir es el último libro, pero es el último libro traducido al castellano por la editorial Consoni, que es Aulagas, en catalán, ¿cómo se dice? Argelagas. Argelagas, pues bueno, lo he probado muchas veces en casa, he intentado pues a ver cómo sale. Pero bueno, es el último libro de Gemma Ruiz Palà y efectivamente se publicó la edición en catalán hace 9 años. Fue un auténtico éxito editorial con más de 14 ediciones, 30.000 ejemplares vendidos. Justo después de Argelagas tenemos Cala Welling, que se tradujo al castellano como Donde Welling. Pero creo que muchos la conoceremos por ser la autora de Nuestras Madres, que fue un verdadero éxito editorial con más de 40.000 ejemplares vendidos, Premio Sant Jordi de novela 2022 y creo que recientemente fue finalista también del mejor libro de ficción, ¿no? En todos tus libros. Todo esto para deciros que creo que solo estos datos nos dan cuenta de cómo Gemma en muy poco tiempo ha sabido hacerse un hueco en el panorama literario contemporáneo. Dicho esto, cuando me dijeron que tenía que presentar a esta valiosísima autora que tengo a mi lado, he intentado pensar en una palabra que de alguna forma pudiese encerrar la lectura que yo hice de Aulagas, ¿no? Y la palabra que se me ocurrió es el verbo escarbar. Escarbar me remite pues a la ruralidad, a un mundo ancestral, que es un tema pues muy frecuente eso en Aulagas, pero también me hace pensar en esa capacidad que tiene Gemma de precisamente escarbar, ¿no? De sacar a la luz lo que ha estado oculto, lo que tradicionalmente ha estado oculto, las voces silenciadas, en este caso las voces de estas 3 generaciones de mujeres, Remei, Nina y Rosa, de su familia. Y también, ¿por qué me parece interesante el verbo escarbar? Porque de alguna forma, cuando tienes que tocar esa tierra con las manos, tienes que posicionarte en el mundo, posicionarte en un territorio. Y es lo que hace Gemma. La literatura de Gemma es una literatura comprometida éticamente, políticamente, estéticamente. Y por otro lado, creo que este verbo es particularmente significativo porque también me hace pensar en su forma de escribir. Porque cuando tú lees a Gemma Ruiz Palà, creo que puedes no solo leer lo que dice, sino también tocar lo que dice. Es que maneja de una forma tan brillante la palabra. La palabra en Aulagas es fundamental, esa oralidad. Y tiene esa capacidad de decir exactamente la palabra exacta en el momento exacto. Dicho esto, y como todos queremos escuchar a Gemma, pues ya doy paso al diálogo y empiezo precisamente con una pregunta que tiene que ver con los 10 años que separan la publicación de Aulagas, ¿no? En su versión catalán, con la versión pues en castellano. ¿Cómo ha sido volver a leerte después de esos 10 años? ¿Cómo ha sido retomar ese libro? ¿Notas que desde un punto de vista estilístico has cambiado? Cuéntanos un poco. Muy bien. Primero de todo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Antes comentaba a los anfitriones, ¿no? que para nosotros, desde Barcelona, Letras Corsarias de Salamanca es como un hito, de verdad, y son como míticos, ¿no? Los libreros de Letras Corsarias, y cuando yo decía a los amigos, no, es que voy a Salamanca, Letras Corsarias, bueno, una envidia y una rabia porque yo estoy aquí, no, lo digo en broma, pero es verdad. Yo cuando oía amigas editoras que llevaban a sus autores a Letras Corsarias pensaba, mira qué bien, yo ni había escrito un libro, ¿no? Y ahora que esté aquí es un poco como una fantasía, ¿no? Os lo digo de verdad. Y te oía a ti, Marina, primero que agradecidísima de tu lectura, de tus palabras, y que me emociona, ¿no? Que alguien también tan joven conecte con lo que yo escribí. Y que digas todo esto, a veces me disocio y lo oigo y pienso, madre mía, no parece que me esté pasando a mí esto, ¿no? Pero no, sí, soy la autora de estos libros y te voy a responder obedientemente, pero quería sacar un poco del foco porque realmente es emocionante, ¿no? Y a veces pues tienes que poner la pantalla y hacer ver qué tal, pero no, voy a decirlo, estoy emocionada de estar aquí y me hace mucha ilusión esta presentación. Bueno, pues mira,
10 años después, yo nunca me vuelvo a leer los libros porque, oye, bastante trabajo tengo y bastantes libros buenos se tienen que leer como para estarte releyendo. No, pero claro, aquí como me metí en la traducción después de una traductora profesional, yo me metí para que acabara de quedar perfecto y para que os entrara por la oreja, que yo quiero siempre decir que si te entra por la oreja va al corazón, ¿no? Entonces yo en catalán quería que entrara por la oreja y es una narración muy oral y muy natural a la vez. Entonces, con todo que es un constructo, pero en castellano yo quería que sonara igual y por eso pasé encima de la traducción que se nos propuso para que yo me quedara totalmente tranquila que iba a sonar con la melodía que yo quería. Entonces, para hacer esto, claro, me lo tuve que volver a leer, ¿no? Y os diré también la verdad, soy muy sincera, cuando me la leí otra vez, pensé, bueno, pues oye, no está nada mal. No, ahora parece broma, ¿no? Pero la verdad que no, que era un libro que lo tenía todo tan pensado y tenía tan claro cómo tenía que ser, qué tipo de homenaje tenía que ser, qué construcción para honorar la memoria colectiva, qué tipo de lengua. Yo siempre digo que es la historia de la guerra y de la posguerra desde las mujeres del populacho, que en catalán es la tarragada. La tarragada es el populacho, ¿no? Entonces, si tenía que ser desde su voz, tenía que ser con su lengua y no con la lengua de la burguesía, que es la que ha escrito los libros, ¿no? Yo y muchas como yo y muchos como yo somos un accidente histórico. No estaba previsto que las hijas, las nietas y las bisnietas de jornaleras, de trabajadoras de las empresas de las fábricas textiles, tuviéramos ni un sitio en el mundo del periodismo cultural como yo tuve, ni luego que fuéramos las que escribiéramos, ¿no? La historia la escriben, siempre la han escrito los ricos, esto ya lo sabemos, ¿no? Y encima nosotras las vencidas de los vencidos después de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto no configuraba nada y ha acabado configurando pues mi personalidad, ¿no? Y entonces, pues yo cuando tengo micro, tengo voz, tengo voto, tengo este privilegio de contar, pues quería traerlas a ellas su vida, pero traerla con su lengua. Por eso la lengua era tan importante. Entonces, el estilo que separa una y otra, claro, este es mucho más oral, porque también venimos de una cultura muy poco alfabetizada, de la cultura rural, era básicamente oral, ¿no? Y los míos y la gente como de mis orígenes que estaban muy poco alfabetizados. Entonces, claro, nuestras madres tienen un poco más de narradora, un poco más sofisticada, entre comillas. No es tanto una suerte de conjuro entre ellas y la narradora. Si yo en Aulagas conseguí la alquimia que yo quería para dar voz a esto, que en principio era muy periodístico, porque yo soy periodista de formación y de oficio. Entonces, bueno, al principio era una voz muy periodística y mi compañero que también escribe me dijo, tú atrévete, y dije, bueno, pues yo qué sé, sí. Pero bueno, un poco con su voz en la cabeza conseguí lo que a mí me daba tranquilidad, que era un ritmo muy contemporáneo, que es lo que tiene Aulagas, que es pam, 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 que cabalga, poco parecido a como yo hablo, ¿no? Ya lo habréis notado un poco, pero con su fraseología, con su léxico, que además es algo que yo no he ido a buscar de las catacumbas, ¿no? Que yo, hostia, he cogido el diccionario, las palabras más raras que hubieran del catalán, y en este caso el castellano. No, era mi acervo cultural, ¿no? Siempre digo también con este odio de clase, que siempre me supura, pero a mucha honra, que en mi familia no hay un piso en la Champla con doble cuerpo, uno en piano, una habitación en el piano, la otra en la biblioteca, no. Pero yo tengo un acervo de palabras, ¿no? Una despensa de palabras, vamos a decirlo en su lengua, que a mí me permite pues tener esta memoria que quedó hundida y que yo con las manos, ¿no? Pues he escarbado, y que me ha gustado mucho la imagen que tú has dado, porque creo que es súper certera con lo que yo hice. Por lo tanto, sí, claro, es la misma bestia, ¿no? Nuestras madres de Aulagas, pero Aulagas está un poco más cercano a la oralidad, un poco, sí, más de contarte una historia alrededor del fuego, ¿no? Un poco, podríamos decirlo. Pues una parte que me fascina es precisamente el proceso de documentación que hay detrás de este texto, no solo de tu historia familiar, ¿no?
sino de precisamente esa historia con mayúsculas, ¿no? Con la que se suele dar, obviamente, muchas veces mucha más importancia, y tú lo que haces es rebachar, debatir y decir, pues realmente también la historia con minúscula es tan importante como la historia con mayúsculas, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues hablas de la industrialización, de la muerte de Ricard de la Riva, la emigración a los centros urbanos, la emigración del murciano y andaluz hacia la catalana. Entonces, pues te quiero preguntar cómo ha sido pues ese proceso de recopilación de información tanto de la historia familiar como extrafamiliar, y si crees que tu oficio de periodista ha influido en ello. Completamente. Siempre hago esta analogía, ¿no? Que si si tuviera que situar una escena en esta librería, antes de situarla tendría que saber cómo es este parquet o este suelo. A lo mejor no lo utilizaría, pero tendría que venir o buscar una foto para saber dónde estamos pisando, ¿no? Esto es muy sagrado en periodismo y yo aquí también lo apliqué. Y yo, ¿qué me di cuenta? Cuando hice las entrevistas a mi familia, para ver un poco qué podía sacar de allí, tampoco tenía claro que esto era una novela, no lo sabía. Fue una primera entrevista que yo hice con 17 años a mi bisabuela. Yo decía que esto me lo guardaría y cuando me jubilara a lo mejor escribiría algo, porque fue la persona que nos cuidó como la guardería familiar, fue mi bisabuela. Pero claro, un día, pues bueno, con 33 fui a buscar esa cinta porque no sabía ni dónde la tenía, y luego cuando hice play me di cuenta de dos cosas. La primera, que necesitaba mucha información, y la segunda, que si quería hacer algo un poco en honor a ella, lo tenía que hacer muy bien, porque descubrí, y luego esto también me he dado cuenta después, a la calidad narrativa de mi bisabuela, sin haber ido casi a escuela, muy poco de su vida. O sea, a ver, ¿cómo os lo digo? Si hubiera tenido una bisabuela que me hubiera explicado su vida, en plan, tal, y como medio gangosa o algo, o sea, cariño, todo, pero no me hubiera dado ese, hostia, si ella habla así, si con esa cinta me está dando como una calidad narrativa ya con el sentido. Bueno, claro, en el medio rural la oralidad y cómo se cuentan las cosas es básica para la supervivencia, ¿no? Entonces, claro, allí fue como un gancho que me lanzó ella desde la otra dimensión para, bueno, si quieres hacer algo, no te pienses que esto es fácil, ¿eh? Esto tiene que estar muy bien trabajado. Cogí ese guante y vi que tenía que estudiar un montón, y estudiar historia de Cataluña, historia de la guerra, de la posguerra, de la industrialización, de mi propia ciudad, Sabadell, o sea, muchísimas cosas. Porque yo siempre digo que yo utilicé la historia de las mías y de los míos. No hice una historia con las mías porque, uy, qué familia tengo yo, más extraordinaria o menos extraordinaria. No, es muy prototípica de muchas familias catalanas que tienen origen en la inmigración interior, del campo a la ciudad, y exterior desde fuera de Cataluña adentro, ¿no? Mis abuelas de Murcia. Entonces, yo las utilicé para la memoria colectiva, para explicarme a mí, ¿no? Para saber un poco este accidente histórico que soy yo y somos muchos de mi generación, de dónde venía, de qué esfuerzo y de qué renuncias también y de qué historia que estaba por escarbar, ¿no? Entonces, sí, estudié durante muchísimos años cosas que no sabía, las tuve que preguntar a expertos en franquismo, en guerra civil. Sí, porque claro, la historia se blanquea, se dulcifica, bueno, se quitan los pinchos y todo es como muy bidimensional, con mucho blanco y negro, y hay muchas cosas que no se entendían bien. Entonces destiné muchos años a estudiar, y cuando ya tenía claro un poco que los procesos que les pasaron a los de mi familia eran procesos comunes, porque la historia, bueno, políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, es lo que te configura la vida, ¿no? No estás allí tú solo y eres dueño de tu destino, como nos hacen creer los yanquis y el capitalismo, ¿no? Que estás allí solo y que no dependes de... No, una cosa se mueve por aquí y todo se mueve al otro lado, ¿no? Entonces, estudiando todo este contexto, pude, pues bueno, explicarme a mí misma, y también un poco esta memoria colectiva que yo echaba en falta cosas que no me habían llegado o no me habían llegado bien. Entonces, yo siempre digo que escribo para estudiar y sobre todo para replicar lo que noto que me están tomando el pelo, pero no tengo suficientes argumentos para tapar la boca. Entonces tengo que estudiar para rearmarme y entonces decir, no, esto no es así. Entonces, bueno, este libro me dio muchos argumentos también.
Y por otro lado, y para meternos también ya de lleno en la novela, pues creo que el título es sumamente significativo, ¿no? Aulagas, si nos quieres hablar un poco. Yo ya lo sé porque he cotillado tus entrevistas y tal, pero creo que es sumamente significativo. Sí, no fue fácil encontrarlo porque, claro, como se bifurca, ¿no? Historia que empieza en la ruralidad, acaba en la industrialización, no sabía muy bien el qué. Y yo, que tengo bastante memoria, me da rabia que nunca me acuerdo cuál fue el momento que me cayó, no sé, el rayo de luz para pensar argelagas o aulagas, ¿no? No me acuerdo cómo me vino, pero sí que pensé, es una palabra femenina plural. Esto me interesa porque estoy interpelando a eso, estoy digamos, sacando de esa tierra estas mujeres del populacho. Es un arbusto que es muy humilde, está en los márgenes de los caminos, nadie se da cuenta, nadie lo valora, pero tiene pinchos siempre, todo el año, y solo tiene flor una vez al año. Eso también me iba bien para rebatir la imagen de la mujer flor decorativa, ¿no? No. Estas tienen flor cuando les da la gana un rato, pero tienen pinchos todo el año, ¿no? Entonces las mujeres de las que venimos son más estas, las que... Además, cuando se quema un bosque, las argelagas siempre rebrotan, son como que no acabas con ellas, y eso son... Bueno, el mundo no estaríamos aquí sin las mujeres aulagas, ¿no? Entonces, bueno, solo sale una vez en el libro, una vez, tampoco quería así estirar la metáfora como un chicle, pero sí que sale en un momento, porque además en catalán hay una acepción más que argelaga. A veces se dice de alguien que es, ¿cómo os digo, Esther? Que es así, huraño, ¿no? Tiene esta acepción. Entonces me iba bien por muchos motivos. Mi editor estaba contento, pero el equipo de ventas de mi editorial catalana, que en Barcelona no saben qué quiere decir esta palabra, digo, pues la aprenderán, que no es bonito aprender una palabra cada día. Y me plantaron batalla bastante, como 3 llamadas de mi editor, Gemma, que no me compran, y yo pensaba, bueno, es la primera vez que escribo un libro, a lo mejor ahora es el momento que tengo que decir, pues vale, pero iba al trabajo en metro y me iba cabreando, solo pensaba, ¿pero por qué? Porque además no me daban un título alternativo. Decía, a ver, yo soy un poco terca también, un poco argelaga, pero si me dais un título alternativo y a lo mejor me gusta, lo escucho y a lo mejor lo compro. No, era solo el prejuicio lingüístico contra una palabra que le sonaba demasiado rural, ¿no? Entonces dije, pues no me da la gana. Y entonces en el móvil, yendo a la tele en metro, empecé a escribir como un manifiesto con 5 párrafos que empezaban con argelaga y una argumentación temática de por qué era el título, ¿no? Entonces mi editor lo recibió por mail, se lo envié y me dijo, Gemma, me lo voy a imprimir, se lo voy ahora mismo a leer al equipo de comerciales y ya no te doy más la tabarra. Entonces este libro se ha vendido mucho, se han forrado mucho más que yo, porque yo me gano el 10%, además no me hicieron un gran avanzamiento editorial porque, bueno, no sabían esto cómo saldría. Bueno, pues salió muy bien. Y entonces me hicieron una comida con todo el equipo y tal, y les dije, a ver, repetid conmigo, argelaga, se quedaron así como... Pero bueno, ahora la saben decir la palabra y encuentran que no hay ningún problema porque se la han aprendido, pero bueno, pero tan ricamente. Entonces, bueno, me gusta contarlo porque es como, no os dejéis tumbar si no hay motivos, ¿sabes? Porque al final, ellos les da igual. Yo pensaba, a lo mejor no hago ningún otro libro en mi vida y tengo que poner un título del rollo La chica del tren, así, por poner, pues no me da la gana, ¿no? Entonces lo cuento porque si estáis dudando y alguien os aprieta, pensadlo, ¿no? A ver, es un conflicto de intereses, ¿por qué tiene que ganar el otro? Pues manteneos en lo vuestro. Bueno. Así que bueno, ya es una historia de resistencia desde el propio título, sí. Aparte de la resistencia de las mujeres, pues también desde el título. Pues por otro lado creo que uno de los temas centrales de Aulagas es la ética del cuidado. Y ya en Nuestras Madres nos habías demostrado de cómo a veces el cuidado trasciende el propio concepto de familia y cómo se van creando también comunidades afectivas que se basan en la amistad, ¿no? Y en Aulagas un poco se retoma esta visión. Por ejemplo, se ven como Paquita cuida a Remei, se ve en la columna del saco, que luego se convierte en la columna de la garrafa, de esas 5 mujeres que además subvierten un poco ese mandato femenino de quedarse en casa, mientras que los hombres son los proveedores. Y aquí vemos cómo las mujeres, en cambio, son aquellas que dan la comida, ¿no? Y aquellas que buscan la comida. Y también pues me ha hecho pensar esa columna de la garrafa, de esas 5 mujeres, de un momento en el que Remei dice que ella
se sentía como si estuviera con un ejército. Y he pensado mucho en ese verso de Benedetti que decía: en la calle codo a codo somos muchos más que dos, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar precisamente cómo concibes tú el concepto de cuidado, cómo se plasma como motor, ¿no?, en tu novela, tanto en Nuestras Madres como en Aula Gas. Bueno, hay una parte, yo creo que muy intuitiva de haberlo sentido en tu propio cuerpo, ¿no? Cómo se ha transmitido esto en mi familia, en tu comunidad más cercana. Y es que se ha transmitido de una manera implícita, sin darle importancia, pero factible, pero real y tangible, ¿no? Entonces, es esta manera de estar sin decirlo, pero garantizando la vida, ¿no? Entonces, yo lo he vivido de una manera muy natural, pero natural también, convencida de que si se tiene que ir a tal sitio se va, si se tiene que ayudar a esta se ayuda. O sea, es como una manera de hacer las cosas muy consciente de que es impepinable, y ya está, sin darse importancia también, ¿no? Entonces he visto este ejemplo de bueno, pues que la vida se tiene que tirar para adelante, a ver, no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que caiga el maná. Es como una cosa como de, bueno, pues como de cajón, ¿no? Se da como por sentado que la supervivencia está en nuestras manos y se tiene que hacer y se hace. Entonces lo he vivido con esta naturalidad y yo creo que también a la hora de narrarlo no me gusta tampoco dar la importancia como externa que se da ahora analizándose. Me gusta que salga como natural, que es como se vive, ¿no? O sea, explicar los cuidados de la manera en que se dan, que son sin dar importancia, pero haciéndolo y haciendo lo que haga falta, ¿no? Yo creo que es una valentía y un coraje como disfrazado de naturalidad, ¿no? Porque además esas mujeres también, cuando yo las entrevistaba, me decían, pero lo que hicimos nosotras, pero ¿qué importancia tiene para entrar en un libro, ¿no? La diferencia entre vida y libro, ¿no? Que es un objeto de culto de alguien mucho más importante que alguien que ha sustentado la vida. Pero ellas no se ven como sustentadoras de vida, se ven como, bueno, pues estamos aquí, ¿qué vamos a hacer si no? Y también creo que el concepto de cuidado va cambiando, se altera cuando entra en contacto con el concepto de trabajo. Hoy en día pues hablamos mucho del cuidado como trabajo. Pienso por ejemplo en la feminista Puerreta Segato, Silvia Federici. Entonces pues ese concepto también de sacrificio, que lo vemos también en Nuestras Madres, ese sacrificio que sin embargo no se muestra, o sea, se ve, pero no se muestra como negativo, ¿no? Pero por otro lado, cuando ya llega el proceso de industrialización, ¿no?, de que las mujeres empiezan a trabajar, vemos como en algunos casos esa sororidad que hasta ese momento había existido, con tal de no perder el trabajo, pues muchas mujeres callan ese acoso. Y también, pues eso, cuando entra en contacto con el concepto de trabajo, en algunos casos cuidar implica dar trabajo, en otros casos cuidar implica de alguna forma apartar a esa persona de unas prácticas abusivas de trabajo. Entonces pues quiero que un poco analice esa visión de cuidado y trabajo a la vez. Claro, es que, bueno, hemos leído la industrialización como un progreso y evidentemente que por muchas cosas es así, pero las mujeres siempre pierden, ¿no? También en cualquier cosa perdemos más que los hombres por género. Y en la industrialización también se pierde la tribu, ¿no? Y se pierde la camada, se pierde la comunidad, ¿no? De dejar a los críos en la era jugando, de dejar a todos en la masía juntos. Se pierden, nos atomizamos, nos metemos cada uno en nuestra celda de la colmena y esto para las mujeres es letal, no tener la tribu, ¿no? Entonces, aquí hay una tribu que intenta, en estas fábricas, mantenerla, aunque estás en la ciudad. Como tampoco eso era una gran ciudad, se permitía. Entonces yo creo que aquí se ve, yo lo que quería dibujar es cómo, pasando al medio industrializado, se pierde esto, pero ellas, que tienen la memoria de lo rural aún muy fresca, intentan hacer tribu con las compañeras, con las vecinas, con las familiares, y es lo que quería remarcar, eso, que aunque ya hayan perdido las fábricas y las fábricas sean un sitio de deshumanización, pero ellas tenían lo rural muy fresco
y llevaron la experiencia de tantos siglos de ayudarse también allí. La sororidad esta, ¿no?, que practicaron sin saber de la palabra, yo quería traerla a la ciudad porque estudié muchos ejemplos y entrevisté, y era muy común ayudarse las unas a las otras, la que no comía, la que no tenía sitio donde vivir, una cosa también totalmente naturalizada. Entonces esto es lo que me interesaba más de esto. Y por otro lado, pues también hablando de la oralidad que tanto caracteriza esta obra, pues también vemos una legitimización, ¿no?, de la palabra oral, ¿no?, que creo que también se está dando en los últimos años en la literatura. Pienso, por ejemplo, en Panza de burro, de Andrea Abreu, o Solo quería bailar, de Greta García. Pues cómo ha sido efectivamente no solo retomar la palabra oral, ¿no?, esa palabra que tú aprendiste, sino también ver un poco también los límites, ¿no?, de esa palabra oral. Es decir, muchas veces... Bueno, vale, se ha entendido. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en este libro hay un momento que las trabajadoras del textil de una fábrica muy importante de Sabadell las llevan a ver al Papa a Roma, que esto me trajo por la calle de la amargura saber qué había detrás de eso, porque no era como lo pintaban, ¿no? Bueno, si queréis después os lo cuento, las peripecias para saberlo. Pues por ejemplo, para ser fidel a esa lengua y a ese ver el mundo desde unos ojos que no son los que tienen mi lenguaje del mundo cultural, por ejemplo, para un poco para describir su experiencia en Roma, me volví loca por no utilizar la palabra escultura. Claro, están por las calles, ¿no?, y ven edificios y tal, y yo pensando, ¿cómo dirían escultura? Y luego lo saqué y dije, claro, dirían figura. Vimos unas figuras, pero eso que ahora, ay mira, sí, claro, figura, pero hasta que no llegue a figura, claro, había parte del lenguaje que yo quería describir, que no podía describirlo si lo quería hacer coherentemente desde su punto de vista. Entonces tenía que adaptarlo todo a cómo, y a veces me ponía en plan de, Gemma, no eres periodista cultural, no has leído esto, no has visto esto, ¿cómo tú lo dirías sin saber lo que vas a definir? Entonces me ponía en esa tesitura. Porque claro, no podía tener palabras extemporáneas no, extemporánea no es la palabra, pero extemporáneas a su clase social y a su origen social, ¿me entiendes? No extemporáneas de épocas, pero sí incoherentes con su poca alfabetización o su poca sofisticación cultural, ¿no? Pero donde hay inteligencia las cosas se definen igual. Entonces intentaba llegar a su inteligencia de cómo lo hubieran descrito. Pero sí que fue difícil, porque claro, en Nuestras Madres, por ejemplo, pude utilizar todo el rango del lenguaje. Pude hacer lo que me encanta, que es la mezcla de registros lingüísticos, que es mi pasión. Pero claro, hay una narradora, luego hay oralidad de los personajes. Pude acceder a todo mi corpus lingüístico. Pero aquí, si quería ser fiel a ellas, las del populacho, no podía decir esculturas, porque oye, unas trabajadoras del textil la palabra escultura no la utilizaban. Entonces tuve que ir con pies de plomo con todo. Por eso mi editor me dijo, ostras, aquí como es un catalán que hay muchos castellanismos también, ¿no? Por ejemplo, el género, no se decía género, se decía género. Hay muchas palabras así. Me decía, a ver si habrán algunos filólogos que dirán, que no sé qué. Dije, es que no me van a... Es que no, ¿por qué? Bueno, que digan misa seguro, pero es que el modelo lingüístico lo tenía tan pensado que no era incoherente, ¿sabes? Pero sí que hubiese podido patinar a la incoherencia, que les hago hablar de una manera como tradicionalista y folclorizante, y luego va y utilizo esculturas. No podía ser, tenía que ser todo totalmente alineado con ese punto de vista, con todo que el ritmo sí que lo marcaba yo y mi manera contemporánea de narrar, pero el léxico no podía tener ninguna patinada hacia lo contemporáneo, que no lo hubieran dicho ellos así nunca en la vida. Era esta tu pregunta, ¿verdad? Y luego, pues hay otro aspecto que creo que se ve bastante, y precisamente lo mencionabas anteriormente, que es la palabra como herencia.
que se puede rastrear desde el segundo prólogo de la obra de Antes de que empecéis, cuando pues hablas de la muerte de Remey, ¿no? Y de cómo pues realmente la palabra que tú empleas es una palabra heredada. Por ejemplo, pues dices, citando, pues, diciendo pues eso, que es Remey. Remey es quien me enseña todas las letras, cómo pronunciarla, cómo usarla para defenderme. Quien te enseña a hablar, te enseña el mundo, su mundo. Y yo, sin darme cuenta, he mirado el mío con unos ojos que se abrieron por primera vez en el año 1906. Y nada, pues nos puedes contar un poco sobre esa palabra como legado íntimo, como algo de que no desaparece de ti incluso cuando esa persona se muere. Totalmente, porque yo he sido muchos años de mi vida periodista cultural de TV3, Televisión de Cataluña, entonces accedí a una posición pues muy... sacándome los exámenes y las opos, no, nada de enchufes, nadie de mi familia es universitario, nadie se ha dedicado al periodismo y menos cultural, pero sí que cuando llegué a Barcelona, ¿no? A finales de los 90, imagínate, tú a lo mejor no estabas en el mundo, pues con 21 años, ¿no? Cuando empecé a hacer de periodista cultural, pues claro, hay un poco de desajuste, ¿no? Entre lo que vas a hacer y tú quién eres, ¿no? En tu casa. Bueno, claro que había algunos libros, pero ni muchos libros, ni mucha cultura, ¿no? Todo que mis padres un poco más y con los años mucho más, pero cuando yo era pequeña no tanto y pues yo podía hablar de variedades de tomates, no sé cómo decirte, que mi abuelo hacía unos tomates, pero ahora sí que es algo como valuoso, ¿no? Y ostras, los tomates, ¿no? Todo el mundo habla de los tomates, pero cuando tú tienes 21 años y vas a un mundo cultural que te ilumina, ¿no? Con su brillo y su fascinación, pues yo no explicaba de dónde venía yo. A ver, yo decía, soy de Sabadell y la meva família havia sigut de camp, pero no lo acabas de decir. Tampoco, no es que me escondiera, ¿no? Pero sí que veía un poco de disonancias. Entonces, mi lengua, esto que puse, que me enseñó la lengua y me enseñó cómo utilizarla para defenderte, fue mi defensa. Es decir, yo veía muchas cosas y veía, bueno, pues que yo no estaba a lo mejor en el sitio, que había como una disonancia, ¿no? Entre mi posición de periodista cultural y mi acervo familiar, pero luego, claro, es que les daba 300 vueltas con la lengua. Y entonces esto me daba un poder que era muy satisfactorio. Además, pues periodista, tienes que trabajar con la lengua, y las crónicas, todo el mundo siempre me valoraba la manera de escribir, la manera de... He hecho muchos años de vida directos, ¿no? Entonces, pues esta herencia que venía del mundo rural, en el mundo más como culto, es lo que me dio a mí mi personalidad. Y parece como que no está comunicado, pero al final una lengua potente es lo que a mí me legitimó sin tener ni padrinos ni ser del ambiente cultural de Barcelona, que yo no era. Entonces, esta lengua que heredé, pues las mías no sabían que me iban a dar una posición en un lugar que mi familia no estaba, ¿no? Entonces, para mí fue una arma, claramente. Y bueno, y como me gusta mucho escuchar a las autoras leer, te voy a pedir que me leas, bueno, primero el fragmento que más te haya costado escribir, el capítulo que más te haya costado escribir o un fragmento de ese capítulo, y segundo, el fragmento al que más cariño le tengas. Bueno, a ver, déjame pensar un momento. ¿Estáis bien o ya estáis un poco ya que tenéis ganas de ir a tomar una cerveza? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Para no abusar. A veure. El que más me costó. A ver, yo creo que el de los fachas. Porque claro, yo ponerme en la mente de un facha, pues de un fascista militar entrando en el 39 por la Rambla de Sabadell, pues es algo bastante... Sí, pero bueno, también me gustó hacerlo, sí.
Vale, pues sí, aquí quise recrear el último día de todo, ¿no? Que es cuando entran los fascistas a las ciudades y también a la meta. Bueno, porque aquí hay un episodio que también quise poner porque ya sabéis que las violaciones es un arma de guerra y que no, o sea, suceden en todas y cada una de las guerras y cualquier conflicto, en la nuestra también. Y luego, claro, no hay testimonios porque ¿a quién vas a denunciar? Si ahora vas a denunciar y depende qué juez te toca, pues ya sabéis cómo las gastan. Imaginaros cuando la autoridad competente son los propios fascistas que están gobernando tu ciudad, donde te han violado. Entonces, no quedó memoria de las violaciones que hicieron los fascistas cuando iban entrando a cada ciudad, pero evidentemente que esto pasó. Entonces, quise recrearlo también esto en mi ciudad. Sí. Así, vale. A ver, las niñas, aquí adelante. Las que aún se cagan encima, no. Quiero a las mujercitas, las que estén más hechas. Rosa ve cómo las repasa de arriba abajo y que las elige. Todos los críos de la Creu Alta se quedan más de escayola que los santos. Y cuando le parece que ya tiene bastantes, el soldado manda más, las manda a bajar a la fuerza. Y esas niñitas se deshacen. Las arrastra por el pelo, de dos en dos, y se le caen. Las obliga a levantarse, tropiezan, y las tira escaleras abajo. Gritan como si las destriparan. Todavía no, pero no tardarán. Rosa no acaba de entender lo que pasa. Josep, en cambio, lo entiende perfectamente. Mientras pasaba en revista, él la agarraba más fuerte que si fueran a robársela. Esa noche, Rosa acabará cayendo de sueño. Josep no pegará ojo. Les bastan 4 rondas. El cerdo manda más y el par de cerdos que han querido seguirlo ya están hartos de niñitas y muy satisfechos, tan tiernecitas. Se abrochan los pantalones pensando que se tapan las vergüenzas y coño, tengo una sed de cojones. Natural, tanto darle al manubrio. Y bajan a la bodega. No todos los días se puede celebrar una cruzada contra los enemigos de España y no se creen la chamba que han tenido. ¡Qué noche tan cojonuda, la de la victoria! Esto sí que es empezar con buen pie. Hay 2 cubas de tinto llenas hasta arriba. Pues no tienen mal vino estos catalanes rojos separatistas hijos de puta, ¿no? Y ni bota ni porrón. Se lo pimplan a caño hasta quedarse sin conocimiento. Bueno, esto fue durito porque estos episodios, pues que sí, que arrasaban con todo, ¿no? Y claro, pues bueno. Me documenté mucho, que es donde está más recogido, en las violaciones que hubo en Lleida. Cuando entraron a Lleida, allí fue una masacre de violaciones. Y bueno, en muchas masías, a niñas y niños atravesando el bosque con 13 años en plena noche porque sabían que cuando llegaran estaban solos en las casas, pues que habrían violaciones a mansalva. Y luego algo que... Cariño, buah. A ver. Hombre, me hace gracia una cosa. Mira, a lo mejor no es el que más cariño, pero me hace ilusión eso que os he dicho, ¿no? Que hay muchas cosas que tienes que rascar mucho porque no sabes por qué. Yo lo de la visita a ver al Papa de Roma no lo entendía, porque pensaba, a ver, un fabricante textil que les pague a un mogollón de trabajadoras un viaje a Roma, a ver, ¿de qué? ¿Sabes? No, porque hacían 25 años que estaban en la fábrica. Bueno, ya, pues le das una medalla, ¿no? O un ramo de rosas o de flores y adiós. Entonces, bueno, investigando fui a ver a los descendientes de este fabricante. Ya, es que nuestro padre hacía estas cosas, pero no... Bueno, no con mala intención, no me ocultaron información, pero no sabían por qué, ¿no? Entonces, hasta encontré que La Vanguardia había enviado un reportero enviado especial a la visita de las trabajadoras del textil de Sabadell a ver el Papa. Digo, a ver, un momento. O sea, un enviado especial a Roma de La Vanguardia haciendo crónicas. Entonces, hay unos académicos en la Universidad Autónoma de Barcelona, que uno es Pere Isàs, que es experto en guerra civil, transición y posguerra, bueno, posguerra y transición, y le dije, a ver, esto, porque la crónica había un concepto que a mí me hacía bailar la cabeza, una cosa loca. Todo el rato hablaba, o sea, tenéis que imaginar un autocar lleno de señoras, ¿vale? Porque eran las que hacían 25 años que trabajaban en una fábrica que se llamaba Cal García Planas.
Entonces, todo lleno de señoras del textil y les llamaban productores. Los productores del textil español, catalán, que se fueron a ver al Papa. Y productores, los productores sabadellenses. Bueno, el plural masculino, ya lo sé, porque es imposible que nadie habla de las trabajadoras del textil y se tendría que hablar así, porque el 90 y 95% del textil catalán, y casi diría mundial, es niñas y mujeres. O sea que, bueno, pero incapaces de hacer la flexión al género que tocaría en honor a la verdad. Eso vale, pero productores, resulta que hubo una operación del franquismo para atajar ya totalmente por lo sano cualquier, digamos, tentación sindical, ¿no? En plan, abolimos las clases sociales, no existen, o sea, la dictadura fascista dijo, no existen las clases sociales, no existe jerarquía, perdón, no existen ni los propietarios, ni los dueños, ni los trabajadores. Todos somos productores. Esto me lo explicó el doctor Pere Isàs, doctor en historia. Me dijo, el concepto era para borrar la jerarquización y que todo el mundo se sintiera parte de esta gran familia del textil, ¿no? Que tomadura de pelo. Entonces, la cosa como para todos somos iguales, formamos parte de la gran familia, una de las argucias fue enviarlas a ver al Papa, y el Papa, conchavado, o sea, imaginaros, bueno, a ver, el franquismo, pues ya era el Pío XII. Sí, exacto, Pío XII. Entonces, a ver, un régimen que pasea bajo palio al dictador, un fascismo que le entrega a los niños a la iglesia, pues ya sabemos que la connivencia estaba, bueno, empañado todo, ¿no? Pero que hasta el Papa modificara su discurso, porque esto sí, Vaticano es una organización criminal, pero lo tiene todo archivadito y lo puedes encontrar. O sea, yo en la web del Vaticano encontré el discurso que el hombre les pegó a las trabajadoras del textil de Sabadell en el año 54, al final lo encontré. Y bueno, sí, había una connivencia tal como para forzar que el Papa les diera un discurso especially for you, o sea, es buenísimo. Entonces, encontré en la Crónica de la Vanguardia lo que ahora os voy a leer, que me tronché, porque pensé, bueno, esto es ser un elemento subversivo sin quererlo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? Es buenísimo. A ver, esto se cuánto, ¿no? Pero para encontrar esto, para encontrar ¿cómo se dice? El entramado real de esta cosa tan rara, bueno, estuve meses. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues el Papa cuando ya les ha metido el discurso de cuando estéis como, yo qué sé, con el cansancio del trabajador y tal, pues pensar en Jesucristo, que es como vuestro líder sindical. O sea, les vino a decir esto, es que os lo juro. Yo lo transformé un poco paródico, pero de verdad sí, es así. Entonces, bueno, yo me imagino a mi bisabuela y todas ahí escuchando el Papa, en plan, bueno, pues muy bien. Entonces, esto lo saqué de la crónica, ¿cómo le respondieron ellas? ¿Qué cantaron ellas? Es verídico. Bueno, tras adoctrinarlas tan bien adoctrinaditas, el Papa miró hacia el palco de la delegación muy satisfecho. Incluso les habría guiñado un ojo, pero no habría sido de recibo. Hecho. Ahora ya podía darse prisa en bendecir a todas aquellas trabajadoras bienaventuradas y a otra cosa mariposa. Y ellas le respondieron con el credo. Pues claro, pero ¡ay, qué credo! Las productoras barcelonesas no cayeron en la cuenta, por mucho que el Papa hubiera dicho que venían de España. Se les fue de la cabeza la lengua del imperio y le soltaron su credo, tal cual, en catalán. Y como habría quedado feo que las regañaran y las mandaran callarse a media oración, las dejó seguir, hasta que se lo recitaron de cabo a rabo. Y entonces sí que sí, porque entonces esas corderitas productoras barcelonesas se envalentonaron, les gustó ser las vedetes para un día que tenían el Papa para ellas, y después de ese credo le dedicaron un bis, que tampoco hablaba en la lengua patria, un adiós, también en catalán, que empezaba por Rosa d'Abril, morena de la serra. Y el nariz del oro, porque yo le digo así al Papa, porque tenía la nariz así de gancho. A ver, en este libro os vais a encontrar que el Franco siempre será apodado el cerdo de Franco,
y el Papa es el nariz del oro. Son maneras populares de hablar de grandes personalidades de nuestra historia. Bueno, pues, y el nariz del oro, allí, celebrándoles el himno. El Papa que había dado la mano al cerdo de Franco como si fuera un presidente elegido por el pueblo, el mismísimo. El Papa que había hecho tratos con el cerdo de Franco para que la Santa Madre Iglesia volviera a hacer y a deshacer a su antojo, el mismísimo. Pues allí, siguiendo el compás, entusiasmadísimo con la morena de la serra. Bueno, pues es que le cantaron el virulai y lo ponía en la crónica de La Vanguardia. Bueno, sí, y ellas pues le respondieron la amabilidad al Papa cantándole el virulai. Claro, yo me imagino allí toda la operación del franquismo, ¿no? Las llevamos allí para que les coman el coco y ellas allí, Rosa de Abril, cantando tan convencidas. Claro, a ver, es el Papa, pues la vamos a cantar la canción de nuestra patrona, pues claro. Y claro, una cosa como cero subversiva en su pensar, pero claro, me imagino los otros allí, joder, está saliendo aquí el puto catalán, ¿sabes? Y bueno, pues lo encontré muy divertido y lo puse, ya que al final saqué en claro qué operación del régimen era eso de enviarlas a Roma a ver el Papa. Pues mira, me divertí un poco pues con esto, pero que es verdad, porque estaba en la crónica de La Vanguardia, que envió a un reportero, o sea, es que es... Pues bueno, antes de abrir el turno de preguntas al público, te voy a preguntar, pues, ¿qué libro te llevarías ahora mismo a una isla desierta? ¿Y qué libro se hubiese llevado la Gemma de hace 10 años que escribió Audax? Pues mira, ahora me llevaría, y bueno, ya lo tengo el libro, me falta La isla desierta, Penínsulas vacías, no, se llama así, Penínsulas vacías, de David Uclés. No, la casa, no, la península de las casas vacías, eso. ¿Sí? ¿La península de las casas vacías? Yo creo que sí. ¿Libreros? Sí, ¿no? Vale, pues me lo llevaría, me falta la isla porque voy a hacer un diálogo con él en Zamora en octubre. ¿En Zamora de todas las casas? Sí, sí, voy a hacerlo allí. Nos hacen un diálogo los dos y bueno, pues me hace mucha ilusión leérmelo y además como también va de guerra civil, él se inventa una película muy fuerte porque el tío tiene una imaginación increíble. Ya me han contado cosas, pero ahora mismo necesito la isla para leerme a David Uclés. Y la Gemma de hace 10 años, pues se hubiera llevado todos los libros de genealogía feminista que no se había leído en su momento porque le hicieron creer que después de la segunda ola feminista ya se había conseguido todo y que no hacía falta que hiciéramos nada. Pues la Gemma de hace 10 años se tuvo que leer muchas de las cosas que se hubiera tenido que leer, pero que nadie le dijo que leyera o que ella no llegó a leerse y en estos últimos 10 años pues he tenido que hacer todos esos deberes. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, ruego, sugerencia? Pues entonces creo que podemos acabar aquí nuestra charla, darle de nuevo las gracias a Gemma Ha sido un placer, y a Marina. vosotros. Ha sido un placer, muchas gracias por venir.